¿Sientes que la vida pesa demasiado? ¿Que el miedo, la ansiedad o la incertidumbre te están robando la paz? Detente. Dios ha dejado promesas poderosas para ti. Palabras que no solo transformarán tu vida, sino que te darán la fuerza, la paz y la dirección que tanto necesitas. La pregunta es, ¿estás listo para escuchar a Dios hoy? Porque en los próximos minutos descubrirás 15 promesas que pueden cambiarlo todo. Permanece hasta el final y deja que su voz transforme tu corazón. Comencemos. Número 1. Dios quiere hablar contigo. Jeremías 33:3. Das vueltas, intentas diferentes calles, pero cada una parece llevarte a un callejón sin salida. Hasta que, finalmente, decides preguntarle a alguien que sí conoce el camino. Así es nuestra vida muchas veces. Nos encontramos en problemas, confundidos, sin saber qué hacer, y en lugar de acudir a Dios de inmediato, tratamos de resolverlos solos. Pero Dios, como un Padre amoroso, nos dice en Jeremías 33:3, «Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces». Es como si Dios nos dijera, «Solo dime lo que necesitas, yo te escucho». Y no solo eso, tengo cosas increíbles para mostrarte, cosas que ni siquiera imaginas. Dios no está lejos ni ocupado. A veces pensamos que nuestros problemas son demasiado pequeños o que Él tiene cosas más importantes que atender, pero la verdad es que Él quiere que le hablemos. En la Biblia hay un rey llamado Josafat, que estaba en una situación desesperada. Un ejército enorme venía contra él y no tenía forma de ganar. En lugar de entrar en pánico, hizo algo diferente. Reunió a su pueblo y clamó a Dios. Y, ¿sabes qué pasó? Dios le respondió con algo sorprendente. Le dijo que no peleara, sino que pusiera músicos a cantar alabanzas. Imagínate eso, enfrentar a un ejército con música en lugar de espadas. Pero Josafat confió, obedeció, y Dios hizo que los enemigos se confundieran y se destruyeran entre sí. Dios le dio la victoria sin que tuviera que luchar. 2 Crónicas 20, 1-22. Eso nos muestra que cuando clamamos a Dios, Él nos escucha y nos da respuestas que jamás imaginamos. Dios no ignora nuestras oraciones. A veces su respuesta es inmediata, a veces nos hace esperar y en otras ocasiones nos responde de una forma totalmente diferente a la que esperamos. Piénsalo así. Imagina que un niño le pide un caramelo a su papá justo antes de la cena. ¿Qué haría un buen padre? Probablemente le diría, «Espera un poco, después de la cena te lo daré». No es un no, es un «tengo algo mejor para ti en el momento adecuado». Eso mismo hace Dios con nosotros. Ana, por ejemplo, oró muchos años pidiendo un hijo. Parecía que Dios no la escuchaba, pero en el momento perfecto le dio a Samuel, quien se convirtió en un gran profeta. 1 Samuel 1:10-20. Pedro y sus amigos habían pasado toda la noche pescando sin éxito. Estaban listos para irse a casa cuando Jesús les dijo que volvieran a intentarlo. Aunque parecía una pérdida de tiempo, obedecieron, y su red se llenó de peces como nunca antes. Lucas 5:4-7. ¿Ves? Dios responde, pero a su manera y en su tiempo. A veces estamos tan enfocados en lo que vemos que olvidamos que Dios ve el panorama completo. Es como cuando miras una pieza de un rompecabezas y no entiendes cómo encaja, pero Dios ya conoce toda la imagen. Un ejemplo real. Un joven estaba desesperado porque había perdido su empleo. Oró pidiendo ayuda, pero parecía que nada pasaba. Semanas después, le ofrecieron un trabajo mucho mejor que el anterior. Si no hubiera perdido su empleo, nunca habría tenido esa nueva oportunidad. A veces, lo que parece una derrota es en realidad una bendición disfrazada. Dios ve más allá y nos muestra lo que realmente necesitamos. Por eso, habla con Dios todos los días. No esperes hasta estar en problemas. Háblale como hablarías con un amigo cercano. Confía en su respuesta, porque puede que no sea inmediata o como la esperas, pero Dios nunca se equivoca. Obedece, aunque no entiendas, porque a veces Él te pedirá hacer algo que parece ilógico, pero si confías, verás grandes resultados. Y mantente atento a sus señales,
porque Dios puede responder de muchas maneras. A través de la Biblia, una conversación, una oportunidad inesperada o incluso una casualidad que en realidad es su dirección. Dios tiene algo grande para ti. Si estás pasando por un momento difícil o sientes que no tienes respuestas, quiero animarte a que clames a Él. No tienes que tener palabras perfectas ni hacer oraciones largas. Solo dile lo que hay en tu corazón. Él escucha, Él responde y Él quiere mostrarte cosas que ni siquiera imaginas. Ahora dime, ¿qué necesitas entregarle hoy a Dios? Porque te aseguro, si clamas a Él, te responderá. Número 2. Dios siempre está contigo y te fortalece. Isaías 41, 10. Mira, quiero contarte algo sobre un versículo que, sinceramente, ha cambiado mi manera de ver las cosas cuando siento miedo. Es Isaías 41, 10, y dice así: No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Piénsalo un momento. Dios te está hablando directamente. No es una frase bonita para una postal, es una promesa real. Todos hemos sentido miedo. Es una sensación que te agarra el pecho y no te deja pensar bien. Puede ser miedo a no saber qué hacer con tu futuro, miedo a quedarte solo, miedo a perder algo importante. Por ejemplo, imagina que estás en una calle oscura y no ves a nadie. Cada sonido te pone nervioso, cada sombra parece moverse. Pero de repente, alguien en quien confías mucho toma tu mano y te dice: Tranquilo, yo estoy contigo. ¿Verdad que cambia todo? La calle sigue oscura, pero ya no tienes miedo porque no estás solo. Eso es exactamente lo que Dios nos dice en Isaías 41, 10. Este versículo tiene 3 mensajes clave. Déjame explicártelos con ejemplos, porque cuando entendemos bien lo que Dios nos quiere decir, su palabra se vuelve aún más poderosa. No temas, porque yo estoy contigo. El miedo se alimenta de la sensación de soledad. Cuando creemos que nadie nos entiende o que nadie nos ayudará, el miedo se hace más grande. ¿Recuerdas cuando Moisés tenía que enfrentar a Faraón para liberar a su pueblo? Él tenía miedo y decía: ¿Quién soy yo para hacer esto? Pero Dios no le respondió con: Tú puedes, eres fuerte. Dios le dijo: Yo estaré contigo. Esa es la clave. Nuestra seguridad no viene de lo que somos, sino de quién está con nosotros. Piensa en un niño pequeño que entra a un lugar nuevo, lleno de gente desconocida. Tal vez al principio se siente inseguro, pero en cuanto ve a su mamá o papá, todo cambia. Ya no tiene miedo, porque sabe que está en buenas manos. Dios nos dice lo mismo: Tranquilo, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Hay momentos en los que sentimos que ya no podemos. Nos cansamos, nos frustramos y queremos tirar la toalla. Pero Dios nos dice: No te rindas, yo te daré fuerzas. El apóstol Pablo pasó por muchas dificultades. Fue encarcelado, golpeado, traicionado, pero en medio de todo, él decía: Todo lo puedo, en Cristo que me fortalece. Filipenses 4, 13. No decía: Todo lo puedo porque soy fuerte, sino: Todo lo puedo en Cristo. Ahí está la diferencia. Imagínate que estás corriendo una maratón y de repente sientes que ya no puedes más. Pero justo en ese momento, alguien a tu lado te anima. Vamos, sigue adelante. Yo corro contigo. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos da la fuerza que necesitamos cuando sentimos que ya no podemos más. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta es la parte más hermosa del versículo. Dios no solo dice que nos dará fuerzas, sino que nos ayudará y nos sostendrá. Cuando Pedro caminó sobre el agua, al principio todo iba bien, pero en cuanto se distrajo con el viento y las olas, empezó a hundirse. En ese momento gritó: ¡Señor, sálvame! ¿Y qué hizo Jesús? No lo dejó hundirse, lo tomó de la mano y lo levantó. Es como un niño aprendiendo a caminar. A veces tambalea y parece que va a caer, pero su papá lo toma de la mano y no deja que se lastime. Dios hace eso con nosotros.
A veces sentimos que estamos cayendo, que no hay salida, pero Él nos sostiene con su mano y no nos deja caer. Ahora que entendemos el versículo, la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Cuando sientas miedo, recuerda que Dios está contigo. Díselo en voz alta. Dios está conmigo, no tengo por qué temer. Cuando te sientas débil, en lugar de rendirte, pídele fuerzas a Dios. No intentes hacerlo solo. Cuando enfrentes un problema grande, confía en que Dios te ayudará y te sostendrá. Cuando dudes de tu futuro, recuerda que Dios siempre ha estado a tu lado y nunca te ha fallado. Si tienes una entrevista de trabajo y estás nervioso, en vez de dejar que el miedo te paralice, ora y repite Isaías 41:10. Entrarás con confianza porque sabrás que Dios está contigo. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, en lugar de desesperarte, pídele a Dios que te fortalezca y confía en que Él te sostendrá. Quiero que pienses en esto. ¿Qué te está causando miedo en este momento? Tal vez es un problema financiero, una situación familiar difícil o la incertidumbre del futuro. Sea lo que sea, Dios ya te ha dado su respuesta en Isaías 41:10. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo te fortalezco. Siempre te ayudaré y te sostendré. Así que la próxima vez que el miedo quiera tomar el control de tu vida, recuerda esta promesa de Dios. Él está contigo y si confías en Él, no hay nada que temer. Esta semana, cada vez que el miedo intente apoderarse de ti, tómate un momento para orar y leer Isaías 41:10. Dios nunca te deja solo. Él siempre está contigo. Número 3. Jesús te invita a soltar tu carga. Mateo 11:28. Imagina que estás cargando una maleta muy pesada. Al principio, puedes con el peso, pero después de unas horas, sientes que te duele la espalda, los brazos, los pies, hasta que alguien se te acerca y te dice, «Déjamela, yo la llevo por ti». ¿Qué harías? ¿Seguirías cargándola o la soltarías? Bueno, Jesús nos hace la misma oferta en Mateo 11:28. «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Este versículo no es solo una frase bonita, es una invitación real para todos los que estamos agotados. Todos, en algún momento, hemos sentido que la vida nos pesa demasiado. Puede ser el estrés del trabajo, la presión de los estudios, un problema de salud, una relación difícil o el miedo al futuro. Piensa en un carro con poco combustible. Al principio sigue andando, pero llega un momento en que se apaga y no puede seguir. Nosotros somos así. Si no nos recargamos en Dios, tarde o temprano nos agotamos. Jesús lo sabe, por eso nos invita a ir a Él. Este versículo tiene 3 partes importantes. Primero, venid a mí. Jesús te llama personalmente. Él no nos dice, aguanta un poco más. Tú solo puedes con esto. O, primero arréglate y después ven a mí. No, Él dice, ven tal como estás. En Juan 4, Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Ella tenía una vida complicada, había tenido 5 esposos y en su comunidad la miraban mal. Pero Jesús no la rechazó. En cambio, le ofreció agua viva, es decir, descanso y vida eterna. ¿Y qué hizo ella? Corrió a contarle a los demás que había encontrado al Mesías. Jesús no te está pidiendo que seas perfecto, solo te está pidiendo que vengas a Él. Imagina que estás perdido en medio de una ciudad desconocida. De repente, alguien se te acerca y te dice, sígueme, yo sé el camino. Tienes 2 opciones, intentar encontrar el camino solo y seguir perdido o confiar en esa persona y dejarte guiar. Jesús nos dice lo mismo, sígueme, yo sé el camino. Segundo, todos los que estáis trabajados y cargados, Dios sabe lo que te pesa. Jesús no está llamando a los que se sienten fuertes, está llamando a los cansados, a los débiles, a los que sienten que ya no pueden más. En Primera de Reyes 19, Elías estaba agotado y deprimido. Había servido a Dios con todo su corazón, pero llegó un punto en que se sintió tan solo y cansado que le pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Y qué hizo Dios? No lo regañó. En cambio, le dio descanso y alimento antes de hablar con él.
Dios sabe cuando estás al límite. Él no te juzga, Él quiere ayudarte. Imagina un atleta que está corriendo una maratón. Llega un punto en que siente que ya no puede más. Pero justo en ese momento, alguien le ofrece agua y lo anima a seguir. Así es Jesús. Él te ve agotado y te ofrece descanso. Tercero, yo os haré descansar. Jesús nos da paz verdadera. El mundo nos dice que el descanso está en unas vacaciones, una tarde de entretenimiento o dormir muchas horas. Pero, aunque todo eso ayuda, el alma sigue cansada. En Marcos 6:31, Jesús les dijo a sus discípulos: «Venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco». Jesús sabía que necesitaban descanso, no solo físico, sino espiritual y emocional. Imagina que tienes mucho ruido a tu alrededor. El tráfico, el celular sonando, gente hablando fuerte, y de repente entras a un cuarto silencioso y tranquilo. Esa sensación de paz es lo que Jesús nos da cuando descansamos en Él. Ahora que entendemos el versículo, la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Cuando te sientas abrumado, no intentes cargar todo solo. Dile a Jesús lo que te pesa. Cuando no encuentres paz, en lugar de buscar distracciones, pasa tiempo con Dios en oración y en su palabra. Cuando creas que ya no puedes más, recuerda que Jesús te ofrece su descanso. Si estás luchando con preocupaciones económicas, en lugar de dejar que el miedo te controle, ora y confía en que Dios es tu proveedor. Ahora dime, ¿qué carga estás llevando hoy? Tal vez es una preocupación por el futuro, o quizás es un problema que llevas tiempo tratando de resolver solo. O simplemente te sientes agotado sin fuerzas para seguir. Jesús te dice, no tienes que hacerlo solo, déjame ayudarte. Esta semana, cuando sientas que todo te sobrepasa, haz una pausa y ora. Dile a Jesús, Señor, te entrego esta carga, porque yo ya no puedo más. Y descansa en la seguridad de que Él nunca te dejará solo. Número 4. Dios nos guía y nos muestra el camino correcto. Salmo 32. Déjame contarte algo. Imagina que estás en un país desconocido, sin mapa, sin GPS y sin nadie a quien preguntar. Te sientes perdido, pero de repente alguien se te acerca y te dice: «No te preocupes, yo conozco este lugar. Sígueme y te llevaré a donde necesitas ir». ¿Qué harías? ¿Seguirías caminando sin rumbo o confiarías en esa persona que sabe el camino? Bueno, Dios nos dice algo parecido en el Salmo 32, versículo 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Es como si Él nos estuviera diciendo, no camines solo. Yo sé a dónde vas. Yo te guío. Yo te cuido. A todos nos ha pasado. Nos encontramos en momentos donde no sabemos qué hacer. ¿Qué carrera debo estudiar? ¿Debo aceptar este trabajo o esperar algo mejor? ¿Cómo solucionar este problema en mi familia? ¿Estoy tomando las decisiones correctas para mi futuro? Y lo peor es que a veces creemos que estamos tomando buenas decisiones, pero terminamos dándonos cuenta de que nos equivocamos. ¿Alguna vez has intentado armar un mueble sin leer las instrucciones? Piensas que es fácil. Empiezas a unir piezas. Y al final, algo no encaja. Así nos pasa en la vida cuando intentamos hacer las cosas sin la dirección de Dios. Creemos que sabemos lo que hacemos, pero tarde o temprano nos damos cuenta de que nos falta algo, su guía. Dios quiere que comprendamos su voluntad. Él no quiere que tomemos decisiones a ciegas, sino que nos da sabiduría para saber qué hacer. En Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6, nos dice: «Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas». Mucha gente dice: «Sigue tu corazón». Pero la Biblia nos advierte en Jeremías capítulo 17, versículo 9, que el corazón es engañoso. No se trata de hacer lo que sentimos, sino de hacer lo que Dios nos enseña. Piensa en alguien que está aprendiendo a manejar. Si no escucha a su instructor,
puede terminar en un accidente. Lo mismo pasa con Dios. Si no escuchamos su dirección, podemos terminar en caminos peligrosos. Dios no solo quiere darnos entendimiento, sino que nos muestra cuál es el camino correcto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, no sabían por dónde ir, pero Dios los guió con una nube de día y fuego de noche. Éxodo capítulo 13, versículo 21. Piensa en un faro en medio del mar. Los barcos lo usan para encontrar su camino y evitar los peligros. Así es Dios. Él nos muestra la dirección correcta, pero nosotros tenemos que estar atentos. Aquí está lo más hermoso. Dios no solo nos enseña el camino, sino que nos cuida mientras lo recorremos. Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 11, «Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas». Un buen pastor nunca deja de mirar a sus ovejas. Si una se aleja, va tras ella. Si una está herida, la cuida. Imagina a un padre enseñando a su hijo a andar en bicicleta. Siempre está cerca, listo para sostenerlo si cae. Dios hace lo mismo con nosotros. No evita que enfrentemos dificultades, pero está listo para levantarnos cuando lo necesitamos. Así que, cuando no sepas qué hacer, no tomes decisiones apresuradas. Ora y pídele a Dios dirección. Cuando te sientas perdido, recuerda que Dios ya tiene un plan para ti. No necesitas verlo todo, solo confiar en que Él te guía. Y cuando tengas miedo del futuro, descansa en la promesa de que Dios tiene sus ojos sobre ti y nunca te dejará solo. Si estás indeciso sobre un gran cambio en tu vida, en lugar de preocuparte, toma un tiempo para orar y pedirle a Dios que te muestre la mejor opción. Dios nunca se equivoca. Déjame preguntarte algo. ¿Hay alguna decisión en tu vida que no sabes cómo tomar? Tal vez sientes miedo, inseguridad o confusión. Pero hoy, Dios te dice, no camines solo. Yo te enseñaré el camino. Yo estoy contigo. Esta semana, antes de tomar cualquier decisión importante, haz una pausa y ora. Dios ya tiene el mapa de tu vida. Solo necesitas confiar y seguir su dirección. ¿Te animas a confiar en Él? Número 5. Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio 31, 6. Déjame contarte algo. Había un hombre llamado Andrés que tenía mucho miedo. Toda su vida había trabajado en la misma empresa, pero un día le dijeron que tenían que despedirlo. Cuando salió de la oficina con su carta de despido en la mano, sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Cómo iba a pagar las cuentas? ¿Cómo iba a cuidar de su familia? Estaba paralizado por el miedo. Esa noche, mientras hablaba con su esposa, ella le tomó la mano y le dijo, «Amor, recuerda lo que siempre hemos leído en la Biblia. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová, tu Dios, es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará». Deuteronomio 31, 6. Y en ese momento algo cambió en Andrés. No es que los problemas desaparecieran, pero recordó que no estaba solo. Seguramente tú también has pasado por algo parecido. Quizás estás en una etapa donde te sientes perdido, con miedo al futuro o sin saber qué hacer. El miedo es real. Puede venir en forma de una decisión difícil, un diagnóstico médico inesperado, un problema financiero o el temor a fracasar. Pero escucha bien. Dios nos dice que no tengamos miedo, porque Él está con nosotros. Cuando Dios le dio esta promesa a los israelitas, estaban a punto de entrar en la tierra prometida. Imagínate, habían vagado por el desierto durante 40 años y ahora estaban frente a lo desconocido. Qué miedo debieron sentir. Pero Dios les dice, esforzaos y cobrad ánimo. Esto no significa que no sintieran miedo, sino que debían confiar en Dios a pesar del temor. Dios nos llama a ser valientes. Él no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete estar con nosotros en cada uno de ellos. Cuando Josué tomó el liderazgo después de Moisés, estaba aterrado. Pero Dios le dijo, «Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas». Josué 1, 9. Dios no dice, «No sientas miedo».
Él dice, no dejes que el miedo te detenga. Es como cuando un niño aprende a montar bicicleta. Al principio, tiene miedo de caerse, pero su padre le dice, tranquilo, estoy aquí. Si te caes, te ayudo a levantarte. Así hace Dios con nosotros. El miedo puede hacer que dejemos de avanzar, pero Dios nos dice, no tengas miedo. Pedro caminó sobre el agua cuando Jesús le dijo que confiara, pero en cuanto miró las olas y sintió el viento, comenzó a hundirse. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó, Señor, sálvame. Mateo 14:30. ¿Qué cambió? Su enfoque. Cuando miró a Jesús, caminó. Cuando miró el problema, se hundió. Es como cuando vamos manejando en una carretera con neblina. Si nos enfocamos en el miedo, nos paralizamos. Pero si seguimos avanzando con precaución, confiando en que llegaremos a salvo, superamos el obstáculo. Dios nos dice, no mires la tormenta, mírame a mí. Este es el corazón del mensaje. Dios no nos deja solos. Cuando Pablo estaba en la cárcel, enfrentando la posibilidad de ser ejecutado, Jesús le habló en una visión y le dijo, no temas, porque yo estoy contigo. Hechos 18, 9 y 10. Pablo estaba en la peor situación posible, pero Dios estaba con él. Es como cuando un padre camina con su hijo en la noche. Aunque el niño no vea nada, sabe que está seguro porque su papá lo sostiene. Dios nos dice lo mismo. Yo te llevo de la mano. Así que cuando enfrentes una decisión difícil, ora y confía en que Dios te guiará. Cuando sientas miedo, recuerda que Dios está contigo, incluso si no lo ves. Cuando no sepas qué hacer, descansa en la promesa de que Dios tiene el control. Si tienes una presentación importante en el trabajo y el miedo te invade, en lugar de dejar que el pánico te controle, ora, prepárate y confía en que Dios te dará sabiduría. Dios siempre está de nuestro lado. Ahora dime, ¿qué situación te está causando temor hoy? Tal vez enfrentas un problema en tu familia, en tu salud o en tu trabajo, pero Dios te dice, no tengas miedo, yo voy contigo. Yo no te dejaré ni te desampararé. Déjame darte un desafío. Cada vez que sientas miedo esta semana, repite este versículo en voz alta. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Dios es fiel. Él está contigo en cada paso. Confía en Él y sé valiente. No estás solo. Número 6. En Jesús tenemos paz en medio de las dificultades. Juan 16:33. Jesús dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Todos hemos pasado por momentos donde sentimos que ya no podemos más. La vida nos lanza pruebas, y a veces nos preguntamos, ¿por qué me está pasando esto? Zrenia, ¿Dios realmente me está escuchando? Swing, ¿cómo salgo de esta? Jesús nunca dijo que la vida sería fácil, pero sí nos dejó una promesa. Yo he vencido al mundo. Es decir, ya ganó la batalla por nosotros. Jesús nos dice 3 cosas muy claras en este versículo. Primero, en el mundo tendréis aflicción. Es un hecho, no una posibilidad. Jesús no nos engañó con promesas falsas. Nos avisó que en la vida vendrán pruebas. Daniel fue echado en el foso de los leones. No porque hizo algo malo, sino porque fue fiel a Dios. Pero Dios lo protegió. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Daniel 6:22. Así como un estudiante sabe que un examen será difícil, pero si ha estudiado podrá superarlo, Dios no nos promete que no habrá pruebas, pero sí nos da las herramientas para vencerlas. En segundo lugar, Jesús nos dice, pero confiad. La clave está en confiar, no en temer. El mundo nos dice, si todo está bien, entonces ten paz. Jesús nos dice, aunque todo parezca mal, confía en mí y tendrás paz. David enfrentó a Goliat cuando todos tenían miedo.
Tú vienes a mí con espada y lanza, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Primera de Samuel 17:45. David no confió en su fuerza, sino en Dios. Es como un niño pequeño cruzando la calle. Puede haber tráfico y ruido, pero si va de la mano de su padre, se siente seguro. Dios nos dice, no mires la tormenta, mírame a mí. Y tercero, Jesús nos asegura, yo he vencido al mundo. La victoria ya está asegurada. Jesús no solo nos dice que confiemos, sino que nos da una razón poderosa para hacerlo. Él ya venció. Es como ver una película donde el protagonista sufre, pero al final sabes que triunfará. Jesús ya escribió el final de nuestra historia, la victoria. Ahora, ¿cómo vivir esta verdad? Cuando sientas miedo, recuerda que Jesús está contigo. Cuando la ansiedad te ataque, ora y descansa en Dios. Cuando todo parezca perdido, aférrate a su promesa de victoria. Si perdiste tu empleo, en lugar de desesperarte, puedes decir, mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Dios ya tiene un plan, aunque todavía no lo veas. Déjame preguntarte algo. ¿Cuál es la tormenta que enfrentas hoy? Jesús te dice, no tengas miedo, confía en mí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Juan 16:33. Cada vez que el miedo te ataque, di en voz alta, Señor, confío en que ya has vencido por mí. Dios no ha perdido ninguna batalla, y la tuya tampoco será la primera. Confía en Él. Número 7. Dios camina contigo en la tormenta. Isaías 43:2. Imagina por un momento que estás en medio de una tormenta en el mar. Las olas golpean con fuerza, el viento ruge y sientes que no tienes control. Así se sienten muchas situaciones en la vida, ¿verdad? Cuando llegan los problemas, parece que nos hundimos, que la corriente nos arrastra y que el fuego de las dificultades nos rodea. Pero hay algo increíble. Dios nos promete que no estamos solos. Mira lo que dice Isaías 43:2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Fíjate bien en algo. Dios no dice si pasas, sino cuando pases. Es decir, las pruebas son parte de la vida. Pero lo hermoso es que Él nos asegura que jamás nos dejará solos. A todos nos ha tocado vivir situaciones que nos hacen sentir al borde del colapso. Tal vez te dieron un diagnóstico médico inesperado. Quizá alguien en quien confiabas te traicionó. O puede que estés enfrentando una crisis financiera sin ver salida. Esos momentos son duros, pero Dios nos dice, no temas, yo voy contigo. En Isaías 43:2, Dios usa 3 imágenes para mostrar cómo nos cuida en las pruebas. Vamos a desglosarlas. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Dios no nos deja solos. ¿Recuerdas a Noé? Él y su familia estaban en medio del diluvio, rodeados de agua por todas partes, pero Dios nunca los abandonó. Mas Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. Génesis 8:1. El diluvio no duró para siempre. Dios protegió a Noé y le dio un nuevo comienzo. Imagínate que estás aprendiendo a nadar. Si el instructor está a tu lado, te sientes más seguro, porque sabes que no estás solo. Así es Dios. Cuando las olas de la vida parecen tragarnos, Él nos dice, estoy aquí contigo. Si pasas por los ríos, no te anegarán. No seremos destruidos. Jonás fue arrojado al mar y parecía que todo estaba perdido, pero Dios ya tenía un plan para salvarlo. Aunque Jonás estuvo en lo más profundo del mar, Dios no lo abandonó. Si alguna vez te has visto atrapado por una corriente en el mar, sabes que lo peor que puedes hacer es entrar en pánico. Si confías, puedes salir adelante. Dios nos dice lo mismo. No luches solo, confía en mí y te sostendré. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Dios es nuestro protector. El profeta Elías pasó por un momento de crisis. Estaba agotado y deprimido.
Basta ya, oh Jehová. Primera de Reyes 19:4. Pero Dios no lo dejó en su angustia. Le envió alimento, fortaleza y una nueva misión. Las pruebas son como el fuego. Pueden destruirnos o pueden hacernos más fuertes. Si confiamos en Dios, Él usará nuestras dificultades para transformarnos en algo mejor. Si sientes que te ahogas en problemas, no te desesperes. Ora y confía en Dios. Si la prueba parece demasiado fuerte, no pierdas la fe. Dios te sostiene. Si sientes que el fuego de las dificultades te rodea, recuerda que Dios ya ha preparado tu salida. Supongamos que estás pasando por una crisis financiera. En lugar de desesperarte, puedes aferrarte a esta promesa. Mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Dios es fiel. Si Él cuida de los pájaros, ¿cómo no va a cuidar de ti? Pregúntate, ¿qué agua, río o fuego estás enfrentando hoy? Dios te dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Cada vez que sientas miedo o preocupación, declara en voz alta, Dios está conmigo y me sacará adelante. Él no permite pruebas para destruirnos, sino para mostrarnos que Él es fiel. ¿Confiarás en Él en medio de la tormenta? Número 8. Dios es nuestro refugio en tiempos difíciles. Salmo 46:1. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, la lluvia cae sin parar y sientes que no tienes dónde resguardarte. Corres buscando un refugio, un lugar seguro donde esperar a que pase el peligro. Ahora piensa en esos momentos de la vida donde te sientes igual. Las preocupaciones te abruman. Las malas noticias llegan una tras otra y parece que no hay salida. En esos momentos, Dios nos recuerda algo muy poderoso. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmo 46:1. Este versículo no es solo una frase bonita, es una verdad que nos sostiene cuando todo parece desmoronarse. A veces sentimos que la vida nos lanza más de lo que podemos soportar. Un problema de salud aparece de la nada. La pérdida de un ser querido nos golpea con fuerza o las dificultades económicas parecen no tener solución. Cuando enfrentamos estas pruebas, es fácil sentirnos solos. Pero Dios nos dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Dios es nuestro refugio, un lugar seguro en la tormenta. ¿Alguna vez has visto cómo un niño pequeño corre a los brazos de su padre cuando tiene miedo? No necesita entender lo que está pasando, solo sabe que ahí está seguro. Dios es nuestro Padre, nuestro refugio en los momentos difíciles. Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Proverbios 18:10. David entendía esto muy bien. Antes de ser rey, tuvo que huir muchas veces para salvar su vida. Se escondió en cuevas y ciudades desconocidas, pero su verdadero refugio era Dios. En ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Salmo 57:1. Imagina que estás en un avión en medio de una turbulencia fuerte. Algunos pasajeros entran en pánico, pero el piloto mantiene la calma porque sabe que todo pasará. Dios es nuestro piloto. Él sabe exactamente cómo guiarnos a salvo, incluso en medio de la tormenta. Dios es nuestra fortaleza cuando sentimos que ya no podemos más. A veces la vida nos deja sin fuerzas, como intentar cargar algo demasiado pesado y darte cuenta de que no puedes sostenerlo por más tiempo. Pero Dios nos dice, no tienes que hacerlo solo. Él mismo nos lo recuerda en su palabra. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Isaías 40:29. Es como un atleta en una maratón. Cuando llega a un punto de cansancio extremo, una voz de ánimo puede marcar la diferencia. Si alguien le dice, vamos, tú puedes, falta poco, logra eso, le da la fuerza para seguir. Dios nos dice lo mismo. Cuando sentimos que no podemos más, Él nos sostiene. Dios es nuestro auxilio y siempre llega a tiempo. A veces nos preguntamos,
¿Por qué Dios no responde rápido? Nos desesperamos, queremos soluciones inmediatas, pero Dios nunca llega tarde. Él siempre tiene el control. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Siempre te ayudaré. Isaías 41:10. Marta y María, las hermanas de Lázaro, sintieron que Jesús se había tardado demasiado. Lázaro ya había muerto cuando él llegó, pero Jesús tenía un plan más grande. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Jesús no solo sanó a Lázaro, lo resucitó. A veces creemos que Dios ha tardado, pero en realidad Él está preparando un milagro mayor. ¿Has escuchado historias de personas que pierden un trabajo y luego encuentran una oportunidad mucho mejor? En el momento parecía una crisis, pero con el tiempo se dieron cuenta de que Dios tenía algo mejor preparado. Dios nunca nos abandona, aunque a veces no entendamos sus tiempos. Cuando enfrentes momentos difíciles, recuerda, Dios es tu refugio. Cuando sientas miedo, busca su presencia en oración. Dios es tu fortaleza. No intentes llevarlo todo solo, confía en Él. Dios es tu auxilio. No te desesperes, Dios ya está obrando a tu favor. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Si estás pasando por una situación financiera difícil, en vez de entrar en pánico, puedes confiar en esta promesa. Mi Dios suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. La próxima vez que te sientas abrumado, en vez de desesperarte, declara en voz alta: Dios es mi refugio, mi fortaleza y mi ayuda. No estoy solo, Él está conmigo. Dios no promete que nunca habrá tormentas, pero sí promete que caminará contigo en medio de ellas. ¿Confiarás en Él hoy? Anímate a creer en sus promesas y descansa en su amor. Número 9. Dios nos sostiene y nunca nos abandona. Hebreos 13:5. No te dejaré ni te desampararé. Imagínate que caminas por un camino oscuro y difícil. Te sientes solo, como si nadie estuviera ahí para ayudarte. Pero de repente, alguien toma tu mano con firmeza y te dice: no tengas miedo, estoy contigo. Esa es la promesa de Dios para nosotros. La soledad y el abandono pueden ser dolorosos. Todos, en algún momento, hemos sentido que estamos solos. Cuando un amigo cercano nos da la espalda, cuando enfrentamos una crisis y sentimos que nadie nos entiende, cuando oramos, pero parece que Dios guarda silencio. El abandono duele, y el enemigo quiere hacernos creer que Dios también nos ha dejado. Pero eso es una mentira. La palabra de Dios es clara. Dios nunca abandona a los suyos. Dios ha sido fiel en toda la historia y nos lo ha demostrado una y otra vez. Veamos algunos ejemplos. Dios no abandona, aunque el camino sea incierto. Cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, no los dejó solos. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles. Éxodo 13:21. Imagínate estar en el desierto, sin mapas, sin caminos marcados, sin comida ni agua segura. Pero cada día, Dios les mostraba el camino. Nunca los abandonó. Dios nunca te lleva a un lugar sin antes haber preparado la salida. Dios tampoco abandona, incluso cuando fallamos. Pedro amaba a Jesús, pero en un momento de miedo lo negó 3 veces. No conozco a ese hombre. Mateo 26:74. Después de su error, Pedro se sintió destrozado. Pensó que Jesús jamás lo perdonaría, pero Jesús no lo dejó en su culpa. Apacienta mis ovejas. Juan 21:17. Jesús restauró a Pedro y le dio una nueva misión. A veces creemos que Dios se aleja cuando fallamos, pero Él no es así. Su amor es más grande que nuestros errores. Si has caído, Dios no te rechaza. Él te llama a levantarte. Dios tampoco nos abandona en los momentos de prueba. Pablo sufrió mucho por predicar el Evangelio. Fue golpeado, apedreado y encarcelado.
Pero aún en la cárcel, Dios estaba con él. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Segunda de Timoteo 4:17. Tal vez estás pasando por un momento de angustia. Recuerda esto: Dios está a tu lado, fortaleciéndote. Ahora que sabemos que Dios nunca nos abandona, ¿cómo podemos aplicar esta verdad en nuestra vida? Cuando sientas que nadie te comprende, recuerda que Dios te conoce y te ama. Cuando sientas que has fallado demasiado, no huyas de Dios, acércate más a Él. Cuando enfrentes pruebas, confía en que Dios te sostendrá. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Si hoy te sientes solo o preocupado, en vez de enfocarte en la angustia, haz esto: ora y dile a Dios cómo te sientes. Escribe las veces que Dios ha sido fiel contigo en el pasado y habla con un amigo de fe que te anime. Dios nunca te deja, aunque a veces no lo sientas. ¿Qué situación en tu vida te hace sentir que Dios está lejos? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Cada vez que el enemigo quiera hacerte creer que Dios te ha abandonado, repite en voz alta esta promesa: Dios está conmigo, no me dejará ni me desamparará. Dios ha sido fiel en el pasado, es fiel hoy y será fiel siempre. ¿Confiarás en Él? No estás solo. Número 10. Su gracia es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Segunda de Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando leemos esto, podríamos pensar: pero, Señor, ¿cómo voy a estar tranquilo si me siento débil? ¿Cómo puede ser suficiente tu gracia cuando todo a mi alrededor se desmorona? Y aquí es donde Dios nos enseña algo increíble. Cuando nos sentimos más débiles, es cuando Él se muestra más fuerte. Los momentos de debilidad nos enseñan a depender de Dios. Vivimos en un mundo que nos dice: tienes que ser fuerte, no muestres debilidad, resuélvelo todo solo. Pero Dios nos muestra algo diferente. Él nos fortalece cuando reconocemos que no podemos solos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has sentido que ya no puedes más? ¿Has pedido a Dios que te ayude y parece que la situación no cambia? ¿Te has preguntado por qué Dios permite que pasemos por momentos difíciles? Bueno, en la Biblia vemos muchos ejemplos de personas que también se sintieron débiles, pero ahí fue donde Dios se glorificó. Gedeón fue llamado para una gran batalla, pero Dios redujo su ejército a solo 300 hombres para que quedara claro que la victoria no era por su ejército, sino por el poder de Dios, para que Israel no se gloríe diciendo: mi mano me ha salvado. Jueces 7:2. Ahora, piensa en algo que te esté costando en este momento. Lo normal sería desanimarnos y pensar que no podemos más. Pero en esos momentos, en lugar de enfocarnos en la dificultad, Dios nos invita a decir: Señor, tu gracia me basta. Cada vez que sientas que la prueba es muy grande, repite esta verdad: Dios está conmigo, y aunque me sienta débil, Él me sostendrá. ¿Qué situación te está haciendo sentir débil hoy? Diga el débil: fuerte soy. Joel 3:10. Cada vez que sientas que no puedes más, en lugar de rendirte, di en voz alta: Señor, tu gracia me basta. Dios no te pide que seas fuerte por tu cuenta. Él se hace fuerte en tu debilidad. Número 11. Dios sostiene a quienes confían en Él. Salmos 55:22. Imagina que alguien te pide que cargues una maleta enorme llena de piedras. Al principio, podrías intentar levantarla con esfuerzo, pero con el tiempo, el peso se vuelve insoportable. Así nos pasa en la vida cuando intentamos manejarlo todo por nuestra cuenta. Problemas en el matrimonio que parecen no tener solución. Enfermedades o crisis de salud que nos quitan la esperanza. Decepciones y traiciones que nos dejan el corazón roto. Cuando estas cargas se hacen demasiado pesadas, Dios nos dice: déjamelas a mí, yo te voy a sostener. Dios nos muestra en su palabra que cuando aprendemos a confiar en Él, nuestra carga se vuelve más ligera.
Veamos cómo Él nos sostiene. Dios nos sostiene cuando ya no podemos más. Recuerdo a una mujer que trabajaba incansablemente para sostener a su familia. Con jornadas largas y problemas en casa, un día simplemente se desplomó de agotamiento. Entre lágrimas, le dijo a Dios: "No puedo más". Esa misma noche, recibió un mensaje inesperado. Un amigo le ofrecía ayuda. Su jefe le daba un respiro en el trabajo y sintió una paz inexplicable. Dios la había escuchado. Dios nos libra de cargas que no nos corresponden. Un hombre intentaba resolver todos los problemas de su familia. Quería que sus hijos fueran perfectos, que el negocio prosperara sin fallas, que todo estuviera bajo su control. Hasta que un día, su cuerpo dijo basta y enfermó del estrés. Fue entonces cuando entendió que había tomado un peso que no le correspondía. Aprendió a delegar, a confiar en otros y, sobre todo, a descansar en Dios. Dios transforma nuestras pruebas en bendición. Conozco a alguien que perdió su empleo de la noche a la mañana. Fue un golpe duro, sentía que todo se derrumbaba. Pero en medio de la incertidumbre, decidió confiar en Dios. En lugar de desesperarse, usó el tiempo para prepararse y, meses después, recibió una oferta de trabajo mucho mejor. Lo que parecía una carga insoportable, Dios lo convirtió en una oportunidad. Ahora bien, ¿cómo podemos soltar nuestras cargas en Dios? Ora y entrégale tus preocupaciones. Cuando sientas que ya no puedes más, haz una oración sincera y dile: Señor, este problema es muy pesado para mí, pero sé que para ti no lo es. Lo pongo en tus manos. Deja de intentar controlarlo todo. A veces creemos que si no resolvemos las cosas a nuestra manera, todo saldrá mal. Pero Dios tiene un plan mejor. Rodéate de personas que te ayuden. Así como necesitamos apoyo en los momentos difíciles, Dios nos ha dado personas de fe que pueden animarnos y orar por nosotros. Recuerda que Dios tiene un propósito en cada prueba. Aunque ahora no entiendas lo que estás viviendo, confía en que Dios está obrando en tu vida. ¿Cuál es la carga que hoy necesitas entregarle a Dios? Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Dios no quiere verte cansado, angustiado o al borde del colapso. Él te dice hoy: no estás solo, yo estoy contigo. Entrégame tu carga y te daré descanso. Cada vez que sientas que algo te preocupa demasiado, detente un momento y repite en voz alta: Señor, dejo esta carga en tus manos, confío en ti. Dios es nuestro refugio y fortaleza. No estás solo en esta batalla. Él te sustentará. Número 12. Dios obra para tu bien. Romanos 8:28. Voy a contarte algo que todos hemos vivido en algún momento. ¿Has planeado algo con mucha ilusión? ¿Te has esforzado y de repente todo se derrumba? ¡Qué frustración! Y en esos momentos nos preguntamos: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste esto? Pero Dios nos recuerda algo increíble. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Romanos 8:28. Esto significa que todas las cosas, incluso las que no entendemos, están en su control. Déjame contarte una historia. Un hombre perdió su vuelo por solo 5 minutos. Estaba enojado, frustrado, pero más tarde se enteró de que ese avión tuvo problemas. Lo que parecía una desgracia, en realidad, fue su protección. Dios estaba obrando a su favor. En la Biblia hay muchos ejemplos de cómo Dios usa las situaciones difíciles para traer algo mejor. Tomemos a Ruth como ejemplo. Ella perdió a su esposo y quedó en la ruina. Pudo haberse amargado, pero decidió confiar en Dios y seguir a su suegra, Noemí. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth 1:16. Su dolor la llevó a conocer a Booz, quien más tarde se convirtió en su esposo y restauró su vida. Ruth nunca imaginó que Dios la estaba guiando hacia un propósito mayor: ser parte del linaje de Jesús. Los discípulos de Jesús sintieron que todo había terminado cuando Él murió. ¿Te imaginas su dolor, su confusión?
Pero lo que parecía la mayor derrota, en realidad era la mayor victoria, la salvación de la humanidad. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Isaías 55:8. Dios ve el cuadro completo, mientras nosotros solo vemos una parte. Sé que no es fácil. Cuando estamos en medio del problema, lo último que queremos escuchar es: Dios tiene un propósito. Pero aquí hay 3 maneras de aplicar esta verdad. Recuerda que Dios ve lo que tú no ves. Hoy no lo entiendes, pero un día sí. Enfócate en lo que Dios está haciendo en ti. En vez de preguntar, ¿por qué a mí? Pregúntate, ¿qué quiere enseñarme Dios con esto? Y por último, entrega tu futuro a Dios. No luches con la incertidumbre. Confía en que Él está guiando cada paso. Si pierdes un empleo o una oportunidad, en vez de desesperarte, recuerda que Dios puede estar protegiéndote o preparando algo mucho mejor. Ahora piensa, ¿hay algo en tu vida que no entiendes? ¿Algo que ha sido difícil? Dios te dice hoy, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. No tienes que entender todo, solo confiar en Él. Así que cada vez que te enfrentes a algo difícil, en vez de quejarte, di en voz alta: Señor, no lo entiendo, pero sé que estás obrando algo bueno. Porque Dios jamás se equivoca, y todo, absolutamente todo, Él lo usará para bien. ¿Confías en Él? Hazlo y verás su mano poderosa en tu vida. Número 13. Dios cuida de ti. Primera de Pedro 5:7. Dios nos hace una invitación clara, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro 5:7. Es como si Dios nos dijera: no tienes que cargar esto solo, déjamelo a mí. Imagínate que tienes que cargar una mochila. Al principio no es tan pesada, pero después de caminar un rato, te empieza a doler la espalda. Y si sigues avanzando sin soltar nada, llegará un punto en que simplemente ya no puedas más. Así es la ansiedad. Al principio parece algo pequeño, pero cuando te aferras a ella y la acumulas, te roba la paz, el sueño y hasta la energía para seguir adelante. Lo bueno es que Dios no nos pide que llevemos esa carga. Nos dice que se la demos a Él. Y aquí está lo más increíble. Dios ha demostrado una y otra vez que se preocupa por nosotros. Mira lo que pasó con Elías. Había sequía en la tierra, no había comida ni agua. Pero Dios hizo algo inesperado. Le envió cuervos que le llevaban pan y carne todos los días. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Primer libro de Reyes 17:6. ¿Puedes imaginar eso? Dios usó cuervos para alimentar a Elías. Eso nos muestra que, aunque no entendamos el cómo, Dios siempre tiene un plan. Jesús lo dijo claro: aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Mateo 10:30. Eso significa que Dios está atento a cada detalle de tu vida. Nada se le escapa. Tal vez pienses, está bien, pero ¿cómo hago eso en la vida real? Aquí te dejo algunos pasos prácticos. Ora con honestidad. No tienes que usar palabras rebuscadas. Háblale a Dios como si fuera tu mejor amigo. Recuerda lo que Dios ya ha hecho. Si te ha ayudado antes, lo volverá a hacer. Llena tu mente con la palabra. Cuando la ansiedad venga, recuérdate a ti mismo lo que Dios dice. Si estás preocupado por tus finanzas, en lugar de darle vueltas al problema, repite esta promesa en voz alta: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4:19. Dios no promete que nunca tendremos problemas, pero sí nos asegura que no tenemos que enfrentarlos solos. Él tiene cuidado de ti. Así que dime, ¿qué preocupación necesitas entregar a Dios hoy? Él te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalezco. Isaías 41:10. Esta semana, cada vez que sientas ansiedad, di en voz alta: Señor, pongo esta carga en tus manos. Sé que tú tienes cuidado de mí. No tienes que hacerlo todo solo. Dios está contigo.
¿Te animas a confiar en Él? Él jamás te fallará. Número 14. Dios nos manda a ser fuertes y valientes porque Él está con nosotros. Josué 1:9. Déjame contarte algo. Todos, en algún momento, hemos tenido esa sensación de inseguridad cuando nos enfrentamos a algo desconocido o demasiado grande para nosotros. Es normal sentir temor, pero Dios nos recuerda algo muy poderoso. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quiera que vayas. Josué 1:9. Dios no nos dice que nunca tendremos miedo, pero sí nos manda a ser valientes. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros en cada paso. El miedo es parte de la vida, pero no debe dominarnos. Piensa en un momento en el que sentiste miedo. El miedo nos susurra que no somos lo suficientemente fuertes, pero Dios nos dice, no temas, yo voy contigo. Dios siempre ha estado con su pueblo en momentos de miedo. Pablo también enfrentó muchas dificultades por seguir a Cristo, pero Dios le dijo algo increíble. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Segunda de Corintios 12:9. En otras palabras, cuando más débiles nos sentimos, más espacio le damos a Dios para obrar. Ahora bien, ¿cómo aplicar esto en nuestra vida? Cuando tengas miedo, detente y ora. Señor, confío en que tú estás conmigo. Cuando sientas que no puedes más, recuerda que Dios te fortalece. Cuando dudes de tu capacidad, enfócate en que Dios es quien te capacita. Supongamos que tienes una presentación importante en el trabajo o en la escuela. Te sientes nervioso, pero en vez de dejar que el miedo te controle, haces una pausa, respiras y dices, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios no nos pide que no sintamos miedo, sino que confiemos en Él a pesar del miedo. Así que dime, ¿qué desafío estás enfrentando hoy que te hace dudar? Dios te dice, no temas, yo estoy contigo. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Salmo 55:22. Esta semana, cada vez que sientas miedo, repite en voz alta, Dios está conmigo y me sostendrá. No estoy solo. No se trata de ser fuertes por nuestra cuenta, sino de confiar en aquel que nunca nos deja. Esfuérzate y sé valiente, porque Dios va contigo en cada paso. Número 15. Jesús está esperando que le abramos la puerta de nuestro corazón. Apocalipsis 3:20. Imagina que un amigo muy querido llega a tu casa y toca la puerta. No se va de inmediato, sino que espera pacientemente a que abras. Quiere compartir tiempo contigo, hablar, cenar juntos. Pero si decides no abrir, Él no entrará a la fuerza. Así es Jesús. Él está ahí, esperando, llamando a la puerta de tu corazón. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Jesús no obliga a nadie, pero sí invita. Su deseo es tener una relación contigo, estar presente en tu vida, compartir contigo en cada momento. Tal vez muchas veces has sentido ese llamado, ese anhelo en tu corazón, esa sensación de que necesitas algo más, algo que el mundo no puede darte. Eso es Jesús tocando a tu puerta. La pregunta es, ¿le abrirás? Muchas veces estamos tan ocupados con nuestras preocupaciones, distracciones y afanes que ni siquiera escuchamos su llamado. Otras veces lo escuchamos, pero dudamos en abrir porque pensamos que no estamos listos, que tenemos que arreglar nuestra vida antes de dejarlo entrar. Pero la verdad es que Él quiere entrar tal como eres, con tus cargas, tus dudas, tus errores y todo lo que hay en ti. En la Biblia, vemos ejemplos de personas que decidieron abrirle la puerta a Jesús y sus vidas fueron transformadas. Zaqueo era un hombre rico, pero su corazón estaba vacío. Cuando Jesús pasó por su ciudad, él sintió la necesidad de verlo, y Jesús mismo le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Lucas 19:5. Zaqueo no dudó, corrió, lo recibió con gozo y su vida cambió para siempre. Otro ejemplo es el del hijo pródigo. Se alejó de su padre, desperdició todo lo que tenía y terminó sufriendo.
Pero cuando decidió regresar, su padre lo recibió con amor, sin reproches, sin condiciones. Así es Jesús con nosotros. No importa cuánto tiempo hayamos estado lejos, si hoy decidimos abrirle la puerta, Él entra y nos recibe con amor. Entonces, ¿cómo podemos abrirle la puerta a Jesús? Primero, escuchando su voz. Él habla a través de su palabra, a través de circunstancias, a través de esa inquietud en nuestro corazón. Segundo, respondiendo con fe. No se trata solo de oír, sino de actuar. Decirle, Señor, quiero que entres en mi vida, que tomes el control. Y tercero, permitiéndole quedarse. No se trata de un encuentro momentáneo, sino de una relación diaria con Él. Si sientes que Jesús está tocando a la puerta de tu corazón, no dudes en abrir. Hoy es el momento perfecto. Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 3:15. Él está ahí, esperando con amor, con paciencia, con el deseo de darte una vida llena de propósito y paz. ¿Le abrirás la puerta? Ahora lo sabes. Dios nunca te ha dejado solo. Él está contigo en cada batalla, en cada lágrima, en cada paso que das. Su amor es inquebrantable, su gracia es suficiente y sus promesas son eternas. Pero hay algo que solo tú puedes hacer: responder a su llamado. Hoy es el día. Ahora es el momento. No ignores su voz. Si sientes que Dios te ha hablado, escríbelo en los comentarios y comparte este mensaje. Alguien más necesita escuchar estas promesas. Clama a Él, confía en Él y verás su poder en tu vida. Dios quiere hablarte hoy y siempre.